Bueno, buenas noches nuevamente a todos y todas. Aunque ahora no sé si es tan obligatorio decir eso, ¿no? Que han cambiado un poco las épocas. Pero porque el todos incluía a las todas también. Sí. No. Es medio ridículo eso. Bueno, en fin. Yo siempre las incluía. Estamos acá con... Ah, sí, claro, desde ya, sí, yo también, te aseguro que sí. No hay nada más hermoso que las mujeres. Pero bueno, un día podemos hacer un programa sobre eso, Sí, pero va a ser un poco pornográfico. No necesariamente, no necesariamente. A mí me han preguntado, me han dicho de hacer un programa sobre el feminismo, si realmente... No, una cosa es la mujer, otra cosa es el feminismo. Bueno, la mujer y el feminismo, hasta qué punto ha reivindicado a la mujer el feminismo o la ha denigrado, pero bueno. No me tires de la lengua, no, lo que pasa es que tenemos un compromiso de un programa anterior. Sí. Habíamos, con Ricardo, comenzado a hablar de la filosofía anglosajona, digamos, ¿no? Que es un tema que en estos programas ya que llevan unos años, desde el 12 empezamos un poco con Alberto, con ciertas interrupciones, ¿no? Pero desde el 12. Es un tema que no hemos tocado prácticamente, digamos, ¿no? Un tema o una tradición, digamos, de pensamiento. Y claro, habíamos hablado, sí, sobre el neopositivismo, muy poco sobre la filosofía analítica, que es un poco su continuación, casi nada sobre Wittgenstein, que es el más lúcido de todos, y es inspirado a las dos corrientes, como dijimos. Pero vos insistías en una objeción, no sé si es una objeción, una apreciación, diría mejor, que es el carácter metafísico, claro, es casi un insulto decir, ¿no?, del neopositivismo, cuando el neopositivismo, si hay algo que rechaza, es lo que entiende por metafísica, ¿no? Suponiendo que el único conocimiento válido es el conocimiento científico en los términos que lo plantea, o sea, lenguaje estrictamente sometido a la regla de la lógica y correlación con lo empírico. Sí. Bueno, es que quiero escuchar tu No, yo me estaba acordando en qué significa pensar en otros textos de los años 50, algunos antes, algunos posteriores, pero sobre todo en esa época de Heidegger, cuando él de alguna manera realiza una crítica al neopositivismo, cuando se refiere sobre todo al lenguaje unívoco. Unidimensional. Vos ves ahí una crítica. Ahí es donde... Porque yo te hacía un poco la objeción de que a mí me parecía que Husserl y Heidegger, que pertenecieron a la reacción antipositivista, se quedaban un poco en eso, en reaccionar contra el positivismo de Mach, de Avenarius, contra el positivismo del siglo XIX. Sí. Pero que no tenía mucha noción del neopositivismo. No hay, yo no, pero no recuerdo mención así explícita, quizás la haya, de Heidegger hacia los neopositivistas. Sí, yo tampoco, por eso te lo decía. Pero me parece que lo sobreentiende. Al hablar de un lenguaje unívoco. Claro, porque él vive esa época de alguna manera. Claro, más bien. Y considera ese lenguaje unívoco que se pretende puro, que se pretende, en fin, desapegado de los sentimientos, de las emociones. No, y además ahora me acuerdo, perdóname que te interrumpa, pero me acuerdo del famoso texto de Carnap, que a esa altura pasó por todas las posiciones, Carnap, pero digamos, a esa altura Rudolf Carnap era neopositivista, ese famoso texto contra qué es metafísica de Heidegger, ¿no? Sí. Cuando se burla de Heidegger, creo que Heidegger nunca le contestó, pero le puede contestar. Que muchos se siguen burlando, ¿no? Eso de que la nada no nada, claro, Carnap decía, pero ¿de qué habla? ¿De qué está hablando? Y no se dan cuenta mal poeta, decía. Un mal poeta, y en realidad no se están dando cuenta que en Heidegger hay toda una experiencia vivida, ¿no? Hay todo un proyecto existencial que empieza con Ser y Tiempo, y antes, que es retomar la pregunta por el ser, etcétera. Es importante no limitar el concepto de experiencia al experimentalismo físico-matemático. Totalmente. Porque ese es el paradigma que tiene el neopositivismo, es el experimentalismo de la físico-matemática moderna. Es eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que hay otras experiencias. ¡Experiencias! Sí, y ahí es cuando el neopositivismo, yo creo que se contradice a sí mismo y empieza a estallar, ¿no? Entonces la crítica de Heidegger como el neopositivismo sería una de las
últimas figuras quizás de la metafísica, de la que corresponde a la esencia de la técnica, como una de esas filosofías que son fieles a este dinamismo en donde se autooculta el ser, donde se muestra la desacralización, la huida de los dioses. ¿Qué quiere decir todo esto? La huida de toda apertura hacia la religiosidad, hacia toda trascendencia, hacia la posibilidad de la incomunicación del otro en cuanto otro. ¿Qué es eso de la incomunicación del otro en cuanto? Claro, el otro reducido también a un número, digamos, desde el punto de vista positivista o cientificista o digamos, tecnocrático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo esto también tiene que ver quizás ya antes con el Fordismo, o sea, se puede meter, yo siempre digo, la filosofía no es algo que, por eso me interesa mucho el pensamiento de Heidegger y también el de Hegel, ¿no? Y en menor medida, pero por su visión totalizadora, el de Marx y obviamente el de Nietzsche, ¿no? Porque la filosofía no es algo que vaya al margen del contexto epocal en donde aparece. Sí, eso lo hemos dicho muchas veces, lo tenemos que decir todas. Bueno, esto hay que repetirlo porque siempre. Nosotros somos filósofos, pichones de filósofos, pero somos filósofos, no somos profesores de filosofía meramente. Por eso, entonces, cuando uno filosofa, se tiene que percatarse que, bueno, responde a las exigencias de una época que está condicionado por esa época y que a su vez está también dialogando o conversando con otras disciplinas, como el arte, como la religión, como la ciencia, o inclusive ciertos saberes de la vida cotidiana, como puede ser alguna para el neopositivismo, todo eso carecía de significación. Ahora, ¿qué hace uno de los grandes temas, ¿no?, como dijimos en el programa pasado, para el neopositivismo es el problema de la significación. ¿Qué significa significar, digamos, ¿no? Ahora, estaba pensando en función de lo que vos decías de Heidegger, del lenguaje unívoco, de la esencia de la técnica, qué sé yo, hasta qué punto ese lenguaje puramente reducido a lo lógico-matemático, que aspiraba a constituir el neopositivismo, porque no lo logra al final, ¿no? Para todas las ciencias, no va muy de la mano con la tecnología, con la técnica y con la tecnología, digamos, y con el lenguaje de máquina, digamos, ¿no? Sí. Lo vemos todavía en este coletazo ulterior, muy actual, que es la filosofía de la mente, donde se intenta, o en las neurociencias, donde se intenta comprender el funcionamiento de la mente humana a partir del lenguaje de máquina. Sí, yo creo que eso ya es como una refinada y última expresión. Por supuesto que hay... Pero muy de moda, ¿eh? Sí, por muy eso de moda. Decir, hay colegas, habría que hacer un programa sobre la neurociencia o sobre la filosofía de la mente. Hay colegas míos que están muy entusiasmados con esto. A mí personalmente no he leído tanto, pero no me entusiasma tanto. Es que hay una cuestión... Parece que es lo que decís vos. Siguen siendo herederos de esta tradición analítica, de alguna manera cientificista, reductiva, ¿no? En donde... Para la filosofía analítica, sin embargo, bajo el influjo de Wittgenstein, digamos, en gran medida recusa el neopositivismo planteando, bueno, no rechazamos el lenguaje ordinario, vamos a estudiar también. No hay un método único de la filosofía analítica, pero digamos, analizar el lenguaje ordinario. Hay ejemplos de esto, ¿no? El concepto de existencia, por ejemplo, y no vamos a, el análisis del concepto de existencia, y no vamos a identificar más el lenguaje con la lógica, digamos, ¿no? Y ahí aparece esta cuestión muy tomada de Wittgenstein, de que hay distintos juegos de lenguaje. Por eso se pasa de un análisis reductivo en la filosofía analítica a lo que se llama un análisis neutro. No prejuzgar de antemano de que el lenguaje de la ciencia, el lenguaje asertivo, afirmativo, las proposiciones afirmativas, tienen más valor o validez que otro tipo de juegos de lenguaje. Esa idea de Wittgenstein de que hay distintos juegos de lenguaje y que no necesariamente es jerárquicamente superior el juego de la ciencia, y que cada juego implica distintas jugadas
No se puede jugar al ajedrez con la regla de las damas, ni viceversa, ¿no es cierto? Claro, sí. Me parece que es una idea más que interesante, digamos, ¿no? Y hay un quiebre en el pensamiento mismo de Wittgenstein, ¿no? A ver, que ¿cómo? habíamos dicho, claro, después del Tractatus Lógicos Filosóficos, él toma como una distancia, tanto temporal como, digamos, existencial y filosófica, y empieza a pensar, creo que empieza a dar clases en un colegio primario, se retrae bastante de la sociedad, etc., y empieza a pensar ya desde otro lado, ¿no? La cuestión del neopositivismo. Pero paradójicamente había dejado bastantes seguidores. Y este neopositivismo hizo bastante mella, se carnalizó o se arraigó bastante. Sí, muchos quedaron, claro, porque yo te digo, cuando la filosofía analítica, digamos, afloja un poco, ¿no? La filosofía analítica aparece después de 1945, lo esencial, afloja un poco esta mirada tan rígida, ¿no? Acepta la existencia de los lenguajes naturales, analiza esos lenguajes. Digamos, esto no quita que siga habiendo un grueso de filósofos y científicos agarrados del círculo de Viena del neopositivismo. Claro, pero aferrados ahí. Claro. Para ni hablar, como hablábamos un poco la vez pasada, de los científicos al uso, ¿no? De los que practican la ciencia normal, como diría Thomas Kuhn, digamos, que son positivistas del siglo XIX todavía. Sí. Ahora acá hay varias cosas. Ni entienden la cuestión esta de la lógica, ni no, ellos andan, la observación, el hecho ahí, no vea, esto es un hígado, tiene el hígado, olvídese de todo. Pero esto es muy interesante porque acá se muestra cómo el positivismo, el neopositivismo se empieza a contradecir y cómo da pie esto a un movimiento que tomará del segundo Wittgenstein los juegos del lenguaje, que cae en las antípodas del proyecto neopositivista. Así es, me gustaría que lo dijeras de vuelta. Claro, como en el propio Wittgenstein, que fue uno de los exponentes más lúcidos del neopositivismo, que después toma distancia él mismo y empieza a elaborar la noción de los juegos del lenguaje, que se abre mucho más al mundo, a la vida, por decirlo de alguna manera, y a los diferentes juegos del lenguaje. Esto también coincide de alguna manera con el estructuralismo de Lévi-Strauss, el descubrimiento de los otros, de las otras culturas, porque no nos olvidemos que yo creo que el neopositivismo estaba muy ligado a una visión muy colonialista todavía, o neocolonialista de Occidente. Pero Lévi-Strauss, yo no sé si estamos cerca del corte, porque te iba a decir Lévi-Strauss, a mí me parece que Lévi-Strauss es un exponente del neopositivismo. No el viejo ya, ¿no? No el viejo. Pero cuando él busca una estructura formal que dé cuenta de toda civilización posible, digamos, una estructura formal que dé cuenta, me parece que está muy en esa línea. Puede ser. Pero puede ser que yo me equivoque, yo no soy un experto. No, yo lo que me refería es, por ejemplo, cuando él escribe... El viejo ya es un relativista cultural. Cuando él escribe El pensamiento salvaje y ya empieza... ¿ves? El pensamiento salvaje sí, yo lo rescataría. Rescataría ese libro. Hacia el otro en cuanto a otro. Bueno, ¿te parece hacemos una pausa? Hacemos una pausa. Y seguimos. Está intensa la cosa.
Bueno, estamos hablando centralmente de Wittgenstein, pero digo, en el sentido de que refleja muy bien, aparte de sus méritos intrínsecos, cómo lo que vos señalabas, ¿no, Ricardo? Es decir, cómo esta evolución de la filosofía anglosajona del siglo XX, por lo menos en su aspecto epistemológico, de filosofía de la ciencia, cómo se autodisuelve, cómo termina en el extremo opuesto, ¿no? Primero, porque termina privilegiando el lenguaje ordinario, ¿no? Y con afirmaciones, y no ya el lenguaje científico, porque cambia su metodología, ya no es la reducción a la lógica, y la reducción de todo el lenguaje a la lógica, ni mucho menos, sí, ¿no? Sino que hay que seguir. Pero eso Wittgenstein lo tenía presente desde el primer momento, en el sentido que decía que la lógica, si bien él creía en una lógica del mundo y en una lógica del lenguaje, decía que esa lógica era inmanente, que no se podía extraer y hacer un discurso. Es decir, lógico separado. Siempre se puso al platonismo, ¿no? En ese sentido. Sí. Me parece que incluso desde Tractatus. Pero finalmente él termina diciendo, digo, fíjate al extremo que llegamos, cuando le preguntan ¿cuál es el significado de una proposición? El tipo dice, es el uso, lo cual nos vincula con la dimensión pragmática del lenguaje, ¿no? Sí. Dentro de la semiótica que estableció el mismo Morris, ¿no es cierto? La sintaxis, la sintáctica, la semántica y la pragmática, que ponen en juego justamente a los hablantes, digamos, no solamente a los signos, ¿no? Sino a la forma que los hablantes intercambian esos signos y por ende también al contexto más amplio, ¿no? Y termina diciendo que la significación de un término, Wittgenstein termina diciendo que la significación de un término es la explicación que da el usuario de esa significación. Eso es, sí. ¿No? Entonces, esto, claro, muchos dicen, viste, hay 1000 lecturas de Wittgenstein, todavía nadie lo entiende muy bien, yo tampoco, pero digo, todavía es un tipo muy en discusión, sí, como sí, lo es Heidegger también, ¿no? Digo como lo es Heidegger también porque son los dos filósofos del lenguaje después de todo. El último sí, dicen Heidegger, que son los dos filósofos más grandes del siglo XX, algunos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, habría que ponerlo ahí. Heidegger seguro. Sí, Heidegger sí, Wittgenstein también y Husserl obviamente, ¿no? Vos fijate, a mí Husserl tanto no me va, pero qué sé yo. No me parece tan importante, ¿no? Husserl a mí me parece muy un revival de Descartes, Kant, yo no le veo la gran novedad. Pero no te escuchan los husserlianos porque se van a enojar. No, Walton, mirá nuestro amigo Walton, si escucha eso, pero yo ya lo he escuchado una vez de mí por lo menos. Y no creo que le importe mucho lo que yo diga. Pero lo importante acá es este vuelco que da Wittgenstein y cómo este vuelco, cuando él empieza a hablar de los distintos juegos del lenguaje, que tiene que ver con distintos mundos. Se entiende, ¿no? Lo que son los juegos del lenguaje. Es decir, con distintos mundos de vida. O sea, el discurso ético es un juego, digamos. El discurso estético es otro juego. Entonces uno no le puede exigir al discurso ético, al discurso religioso, al discurso estético, que juegue con las reglas del discurso científico. Claro. Ni tiene por qué suponer que el discurso científico es superior. Pero vos sabés qué influyó mucho en esto también, que yo no quisiera dejarlo de lado. Austin con el tema de bueno, yo no leí mucho, el uso performativo del lenguaje. A ver. ¿No? Donde él plantea, es esto de hacer cosas con palabras, ¿no? O sea, ¿qué es el uso performativo? Cuando, digamos, el profesor, que está autorizado para hacerlo, porque volvamos a la dimensión... Pero Austin ya es mucho más contemporáneo. Sí, bueno, pero digamos que convive con este Wittgenstein que se va redefiniendo, ¿no? Vuelvo al ejemplo, digo, cuando alguien que está autorizado para hacerlo, por eso esto se da en un contexto pragmático, dice, por ejemplo, el profesor, digamos, por ejemplo, dice, bueno, comenzamos la clase. Ese es el uso performativo del lenguaje, donde lo que se dice es inmediatamente acción, digamos. Sí. No es un discurso descriptivo, como es el discurso científico, un discurso descriptivo de la realidad, sino que hace realidad, ¿no es cierto? Wittgenstein da un ejemplo también en el sentido, dice, bueno, cuando uno pide, dame el martillo, porque está clavando un clavo, o tiene que clavar un clavo, mejor dicho, no está refiriéndose a las cualidades o propiedades que pueda tener un martillo,
sino que se está, su significación tiene que ver con ese contexto donde hay que clavar el clavo. Y eso me hace acordar mucho a Heidegger, Ser y tiempo. Estaba pensando eso, sí. A ver. El ser a la mano, el martillar del martillo, todo el contexto en donde el martillo y el clavo tienen que ver, interactúan. Y vos fijate que cuando Heidegger establece en Ser y Tiempo, en el 29, el mundo como significatividad, lo hace en base al ser a la mano, lo hace en base a la... Es decir, hay una red de relaciones utilitarias, que es lo que constituye el mundo de la vida. Hay una influencia bastante pragmática. De hecho, hay un pragmatismo en Heidegger. A ver, eso algunos dicen que hay una influencia de ciertos pragmáticos. Yo no creo que le haya leído a... Y ahí es la ruptura de Heidegger con Husserl. Pero bueno, en el sentido que prevalece el mundo, digamos, de lo pragmático, del uso, del trabajo sobre lo teórico, ¿no? El ser a la mano no es lo mismo que el ser ante los ojos, o el ser que está ahí. Claro, esta distinción que él hace, perdón, en alemán, entre Vorhanden y Zuhanden, ¿no? Lo a la mano es siempre anterior que aquello que está ante los ojos, está ahí. Ahora, claro, Heidegger dice, todo el mundo moderno ha partido de una ficción, ha partido de la ficción del objeto que está ahí frente al observador. Sí, del sujeto-objeto. Claro. Y además en los ejemplos es claro, cuando uno lee a los modernos, digo a Descartes, a Hume, etc., ese tipo que se sentó, que se sentó a pensar. Sí, ¿no? El primer Heidegger es el mundo, es el contexto de significatividad. Y esto es lo pero por eso, para completar la idea, ¿no? Heidegger dice, no, o para continuar lo que vos decías, Heidegger dice, no, el vaso primero lo usás, para tomar agua. ¿No? Solamente, y adquiere su significación en el uso. En la utilización. En el uso. Ahí adquiere su significación. Lo mismo que dice Wittgenstein, ¿no? Ahora después, en una segunda instancia derivada, te sentás y lo describís. Sí, es la toma de distancia, digamos. Y la ciencia entra recién ahí a tallar. Exactamente. O sea que no es originaria es el mundo de la vida. Ahora, yo quería, para ir cerrando un poquito el programa, cómo los destinos de este cientificismo, los destinos del neopositivismo, cómo se han dado vuelta, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista epistemológico, aparece, bueno, vos lo criticás, pero aparece ¿cómo se llama? Popper, ¿no? Claro, que se opone al inductivismo. Que se opone al inductivismo, es el famoso también autor de La ciencia abierta y sus enemigos, libro cuestionable para mí, pero interesante. Cuestionable pero importante. Muy importante. Yo lo detestaba ese libro, pero después lo empecé a apreciar. Y después, bueno, autores mucho más jugados como Thomas Kuhn, ¿no? con las revoluciones científicas y los cambios de paradigma. Deberíamos también dedicarle un programa a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, sí. Porque nos llevaría nuestra media hora completa. Es fascinante. Para después pasar a otro, bueno, hay varios epistemólogos, para terminar prácticamente, yo no sé si un relativismo, pero sí una relativización muy importante de la ciencia, como acontece en Paul Feyerabend. Bueno, hermano, se llama Contra el método, su obra principal, ¿no? Sí. Y se habla de un anarquismo epistemológico en él, ¿no? Y este anarquismo epistemológico me parece que coincide... Ahora, fíjate que son hombres que salieron de la corriente neopositivista y de la filosofía analítica. Eso es lo interesante. Y Feyerabend termina planteando un anarquismo teórico y planteando... aparte contra el método. Un hombre instruido desde la astronomía, desde la física misma, de las matemáticas, quiero decir, no fue un improvisado. Un hombre que tenía un gran conocimiento de la ciencia en ese momento y sin embargo termina en una posición bastante crítica al neopositivismo. Absolutamente. Y relativizando los datos, de alguna manera, los datos de la ciencia. Entonces, por eso hoy por hoy, establecer una diferencia rígida entre ciencia y metafísica, como pretendía el positivismo y el neopositivismo,
establecer una diferencia rígida entre la experiencia científica y la experiencia religiosa, la experiencia filosófica, la experiencia estética, es verdaderamente atrasar 100 años. Sí. Es atrasar mentalmente 100 años. Porque ya nadie sostiene eso. Ahora te hago una pregunta. Tenemos a Roetti entre nosotros, que lo escuché en un congreso hace un par de años, hablar de que hoy la línea demarcatoria, y él viene de la lógica, la epistemología, de la lógica más estricta, es un lógico pero de una calidad extraordinaria, Jorge Roetti, que ha sido adverso a la metafísica muchos años. Hoy día él plantea que hay una zona gris allí que no sabemos si estamos haciendo ciencia o metafísica. Es que en el fondo hay un límite del conocimiento, hay un límite mismo que nos marca la realidad, por decirlo de alguna manera, del que estamos empezando a sospechar, ¿no? Creo que el neopositivismo viene de alguna manera a consumar lo que decía Heidegger, la historia de la metafísica, pero también a este sujeto moderno, ¿no? Que empezó a autoconstituirse con Descartes y que, bueno, después pasando por la línea anglosajona, etcétera, terminó Ahora, vos me mencionabas, fuera del aire, digamos, las repercusiones de ese neopositivismo en la economía, ¿no? Porque a mí me parece, no sé si era esta tu idea, pero cuando se habla de leyes estrictas de la economía e inviolables, me parece que estamos en la tradición neopositivista, en ese punto todavía. Sí, ¿no? sí. Sí. Acá habría como, para terminar, porque esto también da para uno o varios programas más, yo diría que hay como dos cuestiones. Uno son los economistas teóricos, y acá voy a citar, por ejemplo, un von Mises, liberal, por ejemplo, o un Hayek, u otros que podrían ser socialistas o socialdemócratas, que ellos tienen una visión filosófica, que uno puede estar de acuerdo o no, muchas veces neocantiana, etc. Y otra es la economía que vemos del ministro de Economía cuando habla por televisión, o la economía que aparece en el diario La Nación o cualquier otro periódico. Pero que si son brutos, sin más. No, yo creo que ahí prima todavía esta visión dura de una ciencia que se quiere imponer. Ajá. Y que nos quiere demostrar cómo es supuestamente la realidad. Y frente a eso yo creo que... Y si fracasa es porque fracasó la realidad, no porque fracasó el esquema, el modelo, digamos. Claro. Hubo alguien que hizo las cosas mal y no no se aplicó del todo bien. Yo creo que la realidad es jodida, es un pueblo de mierda. Sí, hay una cuestión cultural. Que claro. Pero detrás de todo... Qué importante eso, ¿no? La renegación de la realidad una y otra vez, ¿no? Sí, y tener en cuenta que muchas veces detrás de un plan económico hay también una concepción de vida, ¿no? Hay una concepción de la realidad, hay una cuestión cultural que se está filtrando, y no siempre aquello que fue aplicado en un lugar, que puede ser Japón o puede ser China, puede ser aplicable acá. Bueno, el Wittgenstein te decía, la significación de una proposición, un término depende del uso, termina diciendo también, y el uso está relacionado con formas de vida. Con lo cual, de vida. Volvemos nuevamente, formas de vida, fíjate vos. Volvemos nuevamente a las distintas cosmovisiones, a las formas Exacto, de vida, por eso lo traigo. a los juegos del lenguaje, que es donde me parece que tenemos que estar más atentos. Bueno. Queridos televidentes, por hoy llegamos hasta acá. Hemos agotado, o creo que hemos agotado en gran parte esta cuestión sobre el neopositivismo, al menos por ahora, y hemos tratado de mostrar sus Pero debemos sus tantas cosas, un programa sobre Descartes, debemos Thomas Kuhn ahora, sobre la mujer y el feminismo. Sobre la mujer y el feminismo, una reflexión sobre los aspectos éticos y políticos de la filosofía anglosajona, que los rozamos, pero nada más, ¿no? Sí. Que sería, por ejemplo, hablar del utilitarismo de Bentham, ¿no? Que más bien que tiene peso hoy, ¿no? Lo importante acá es que nuestra intención es señalarle al público que nos ve y que nos sigue, es que la filosofía es algo vivo, no es algo que queda en la cátedra o en alguna academia o en un texto, ¿no? Sino que se vive diariamente, por eso planteamos estos temas. Bueno, hasta la próxima entonces.